Nuevamente estamos juntos en esta segunda noche de esta serie de conferencias. Personalmente agradezco a Dios y sin lugar a dudas a ustedes también, porque desafiando el tiempo y las inclemencias, sencillamente decidieron hoy estar aquí. Bienvenidos nuevamente. El día de ayer concluíamos hablando de ese acontecimiento, o mejor dicho, esa revelación maravillosa que es Dios. Y quiero abrir las páginas sagradas de la Biblia y vamos a leerlo en pantalla, por favor. Vamos a verlo en pantalla. San Juan, el Evangelio, es el cuarto Evangelio, el capítulo 17. Estoy usando la versión Reina Valera. San Juan, capítulo 17, versículo 3. Si lo tenemos en pantalla, muy bien. Dice así el apóstol San Juan: y esta es la vida eterna. Y yo aquí hago una pausa. Y esta es la vida eterna. El hombre ha buscado siempre vivir para siempre. Desde antaño hay historias en el mundo griego del famoso Aquiles. Y cuando llegaron los españoles a la conquista de estas tierras, escucharon de un lugar que se llamaba la Fuente de la Juventud. Y todos se sintieron felices y buscaron aquel lugar porque querían vivir para siempre. Siempre renovándose, siempre viviendo. Pero saben ustedes, la palabra de Dios nos dice que lo hay y en qué consiste. Sigo leyendo San Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna. Y nosotros preguntamos ¿cuál? Y dice allí en el verso 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero que como que queda una pregunta flotante: ¿cómo vamos a conocerlo a Dios? Porque dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero aquí está la parte complementaria. Cuando continúa diciendo en ese versículo 3, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué hermosa correlación. La vida eterna radica en conocerlo a Dios. ¿Cómo? Quien nos revela es Jesucristo. Por eso dice, y a Jesucristo a quien has enviado. Es la palabra confiable. Es la autoridad en ese sentido única. El mismo Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo nos lleva ¿a dónde? Por favor, en la pantalla, San Juan, si pueden volver ustedes ahí al capítulo 5, si retrocedemos unas páginas. El capítulo 5, el versículo 39. Si lo tienen por allí ya, dice así. Y escúchenlo como dice. Y aquí vemos cómo va a ser eso y en qué consiste la vida eterna en sí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que ya tenéis ¿qué cosa? La vida eterna. A los judíos les está hablando como que les parecía tener, ¿no? Sin creerlo, ¿qué cosa? Y dice, en ellas tenéis, hablando de las Escrituras, la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Notan ustedes esa correlación que existe? ¿Cuántos quisieran vivir eternamente? Yo quiero, no quisiera ver la muerte. He estado al borde de ella por 5 veces, como les conté la última, con un cáncer casi terminal, 2 años atrás, pero Dios me levantó, gloria a Dios. Como uno ansía vivir más cuando esté enfermo, porque Dios nos creó para vivir y no para morir.
El pecado se filtró y ahí está nuestra desgracia, desde la fatídica decisión que tomaron nuestros padres. Entonces aquí está lo hermoso. ¿Cómo vamos a obtener la vida eterna? ¿Cómo conocemos a Dios? A través de Jesucristo. ¿Y cómo conocemos a Jesucristo? A través de su santa palabra. Escudriñar las Escrituras. Por eso es que el tema de esta noche lo elegí justamente, el libro que todo nos revela. Y quiero remontarme al año 1800. Ahí a Gales. Gales está ahí junto a Inglaterra, que de paso no hace mucho, semanas atrás, murió la reina Isabel de Inglaterra. Y fue un impacto, ¿no? Una noticia mundial. Pero ahí junto a Inglaterra está Gales. Es parte del Reino Unido, Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Y hay una historia linda. Y la relato porque marcó un hito en el cristianismo, en la historia del cristianismo. ¿Y con quién? Con apenas una niña de 10 años de edad. 10 años de edad. Su nombre era Mary Jones. Mary Jones. Esta niña, desde temprana edad, tenía en su mente tener una Biblia en su propio idioma. Noten ustedes que a raíz de la invención de la imprenta 1460, 63 por ahí, Gutenberg, la Biblia fue el primer libro que se imprimió. Y de ahí corrieron los años y pasaron, pero como que estaba estancada la difusión de la Biblia. Y ahí aparece esta historia. María Jones, una pequeña niña, comenzó guardando sus moneditas, sus chelines, porque quería tener una Biblia en su propio idioma. Ahí en Gales lo buscó por todas partes, no había, ya como que tenía todo el dinero. Pero ¿qué pasó de repente? Su madre enfermó gravemente y María Jones y su padre perdió el trabajo. La crisis económica se presentó, pero María Jones, todo su dinero que había ahorrado, lo gastó para la curación de su madre y para el sostén de la casa por un tiempo. Y prácticamente quedó sin nada. Los años pasaron, ella hacía trabajos extras, tiempo y tiempo trabajando, y llega a los 16 años y por fin logra reunir el dinero que necesitaba para comprar su Biblia. Y le dice, ¿sabes? Puedes conseguir aquí cerca. El pueblo es Bala, cerca de Gales. Cerca de Gales, sí. Pero estaba a 45 kilómetros. Y María Jones, descalza, porque todo su dinero lo había ahorrado para comprarse su Biblia. Caminó 45 millas desde Gales hasta Bala. Y ahí llegó a ese lugar y sí que lo encontró. El pastor de la iglesia del lugar, cuando escuchó la historia de María Jones, quedó impresionado. De paso le dio 3 en vez de una. Pero le llevó a la iglesia y dijo que contara a toda la iglesia. Y el Espíritu Santo conmovió a aquella gente. Levantó uno la mano y dijo, ¿por qué no a todo Gales que tengan su Biblia? Y se levantó otro, movido por el Espíritu de Dios, que sea toda Inglaterra. Y después la iglesia toda dijeron, y mejor a todo el mundo. Y nacieron las sociedades bíblicas británicas. Amén. Una explosión tremenda de la difusión de la palabra de Dios que comenzaba. Y así se multiplicaron las sociedades bíblicas en todo el mundo. Son las que llevan la palabra de Dios a los más remotos rincones y aún a pueblos, sean creyentes o no. Tuve el privilegio de estar en Cuba, en la ciudad del país de vuestro pastor y de la esposa del pastor, llevando 15,000 Biblias como delegado de sociedades bíblicas del Ecuador. ¡Oh, qué cosa! Y
y habían otras 15,000 para Santiago de Cuba. Esta la llevamos a La Habana. Y es de ver cómo la gente espera con ansiedad conocer la palabra de Dios, que hace que tomen esta vida lo que es, algo transitoria. Hace que vean la vida, que no es un fin en sí mismo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. No, sino que hace que vea que la vida apenas es un medio para alcanzar el fin supremo, que es la vida eterna. Y mira, amados, así es como nacieron las sociedades bíblicas y cómo hoy en día la palabra de Dios se ha difundido en el mundo entero. Y yo pregunto, ¿por qué esta explosión de difusión de la palabra de Dios tan grande que comenzó en 1800, cuando apenas se podía conocer una y difícil comprarlo todavía? ¿Saben ustedes? Aquí hay algo interesante. Y la última señal que dejó Jesús para mostrarnos a todos sobre el fin de la historia de este mundo está escrita, por favor, ubiquémoslo en la pantalla, San Mateo capítulo 24. Ahí está la última señal. Hay una serie de señales generales y otras específicas. Y dentro de estas específicas, la última es la que nos dice allí el libro de San Juan. ¿Lo ubicaron ya? San Mateo, equivoqué yo, por favor, corrijo. San Mateo, capítulo 24. Capítulo 24. Y el versículo 14. Y ustedes son el cumplimiento fiel de esta predicción de la última señal. Dice allí, y será predicado este evangelio del reino, ¿dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, y solo entonces, vendrá el fin. Ustedes son el cumplimiento de ese anuncio. El poder tener ahora un volumen de la palabra de Dios. Y saben ustedes, Dios tenía este proyecto, este plan. Y tenía este proyecto dentro de un cúmulo de señales. Las señales del capítulo 24 de San Mateo, por ejemplo, hay señales generales que aún hoy mismo se están cumpliendo. Pero hubieron señales específicas que dejó Jesús. Y lo relata justamente en el capítulo 24, el versículo 29, hablando del oscurecimiento del sol antes del gran día, el día grande del Señor. Y también dice de la caída de las estrellas. Las estrellas caerán del cielo. Y cuando uno conecta a los dos evangelistas, tanto San Mateo como San Juan, el Apocalipsis del capítulo 6, del verso 2 y 13, añade todavía un elemento más. Cuando habla del sexto sello, dice, se produjo un gran terremoto, que el sol se puso oscuro, negro, como una tela de silicio, y la luna se volvió como roja, y las estrellas del cielo cayeron. Y está hablando en el contexto de la venida de Jesús, y el cielo se desplegó como una cortina que se abre, y toda isla se removió de su lugar. Y vieron al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos. Es interesante esa secuencia que presenta la historia. Y aquí vemos que se produjo en 1755 un gran terremoto en Portugal, en Europa allí. Prácticamente arrasó con ese país. Y por cierto que Europa se removió hasta los cimientos, se extendió este movimiento terráqueo, este sismo, hasta el norte de África y también alcanzó a los Estados Unidos. Un fenómeno sobrenatural que por primera vez registraba en su intensidad y en el lugar de la historia el gran terremoto 1755.
Pero Jesús habló también de que el sol se oscurecería y la luna se pondría como sangre. 1780, un poquito más allá en el tiempo, 1780, aquí en Estados Unidos, en el área de Massachusetts en especial, la gente estaba trabajando normalmente y eran las 12 del día. Y de repente como que alguien apagó la luz. Tinieblas, densas tinieblas cubrían todo. Ni siquiera se podía leer a unos centímetros o ver una hoja de papel en blanco. Las aves que estaban en el campo regresaron al corral. Y la gente temerosa porque les sobrecogió un pavor, dijeron, ha llegado el fin del mundo. Y en la noche la luna se puso roja como sangre. ¿Saben ustedes? Me impactó esta señal, que cuando joven yo fui a la biblioteca y comencé a ver en los libros de historia. Ahora lo tienen ustedes con facilidad en el internet y pueden mirarlo. Pero ¿saben qué? Muy fácil es decir, seguramente se produjo un eclipse de sol. Y eso lo hemos visto y los científicos pueden matemáticamente calcular los que hubieron en el pasado y los que habrán en el futuro. Y lo hemos visto nosotros en nuestros tiempos. Pero de ese día oscuro, 1780, los científicos no dan explicación. ¿Por qué? Era un fenómeno sobrenatural que marcaba historia. Y luego después habla que las estrellas caerían del cielo. Y así fue. 1833, el fenómeno maravilloso de una lluvia de meteoros. Son las específicas señales que Dios dejó, sumadas a las generales que hoy estamos viviendo, como la tensión de guerra mundial entre Rusia y Ucrania, etcétera, etcétera. No es el tema de esta noche, pero hay señales por todo lado. Más la que falta por cumplirse plenamente está llegando a su final. Que todo el mundo conozca el Evangelio. Que cada quien tenga la oportunidad de tomar su decisión. O lo tomas o lo dejas. Es Cristo o el diablo. No hay camino intermedio. De ahí que yo comparto con ustedes esta maravillosa palabra de Dios, conocida como la Santa Biblia. ¿No es cierto? La palabra de Dios, las sagradas escrituras y en inglés los oráculos sagrados, oracles of God, los oráculos de Dios. La Santa Biblia. Y saben ustedes, como detalle, sencillamente permítanme decirles algo más. Está difundida en 200 países del mundo. Casi estamos llegando al 100% ya en cuanto a su difusión. Escrita en el lapso de 1500 años por 40 escritores bíblicos, dividida en dos partes. La una parte se llama el Antiguo Testamento, que contiene 39 libros, y la otra se llama el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros. Parece una coincidencia, pero yo veo que es providencial. Si usted multiplica el número 3 por el 9 que componen los libros del Antiguo Testamento, va a tener 3 por 9, 27. Justo los libros del Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿qué en cuanto al periodo intertestamentario? Cuando terminóse de escribir el Antiguo Testamento, pasaron prácticamente casi 400 siglos sin revelación. Se llama el periodo intertestamentario hasta que aparece Jesús. Pero saben ustedes, no hubo revelación. Es cierto que van a encontrar ustedes en alguna Biblia otros libros incluidos. Y esos libros, al leerlos, contradicen verdades básicas del libro fundamental, que es el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿estamos nosotros en lo correcto? ¿Estos son los libros que Dios ha dejado y que podemos realmente confiar? ¿Quién es la autoridad para esto? Y aquí está la respuesta. San Pablo les dice a los judíos,
¿Valió la pena ser judíos? Mucho en gran manera, contesta el mismo, mucho en gran manera, porque a ellos les fue confiada los oráculos sagrados. Ellos fueron los guardianes de la palabra de Dios. Ellos fueron los custodios señalados por Dios. Y ellos justamente presentan los mismos libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, los 39 libros. ¿Quién es autoridad entonces? Ellos estaban investidos de esa autoridad. Dios los delegó esa responsabilidad de cuidar su revelación a través del tiempo, de tal manera que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, hizo referencia a todos esos libros del Antiguo Testamento, excepto a aquellos que en el tiempo la Iglesia popular los añadió. Pero mis queridos, el Nuevo Testamento, después que se inicia con el cristianismo, fue escrito, se fue escribiendo, y fue justamente lo que constituyeron los 27 libros que ahora el mundo cristiano en general no tiene ninguna duda que este Nuevo Testamento contiene 27 libros. Pero digamos algo más sobre las Escrituras. ¿Saben ustedes que ha sido el libro más amado, pero también el más odiado? Es contradictorio, pero es cierto. Un libro tan amado pasó 1260 años en la sombra, ignorado. En la época que ustedes conocen justamente en la historia, realmente hablando, la Edad Media, o el Medioevo, o la época medieval, que también se le llama la era del oscurantismo, donde ningún arte ni ciencia progresó. ¿Por qué? Satanás había trabajado duramente para entenebrecer, para oscurecer la mente de los líderes de este sistema religioso popular, para que no fuese conocido ni por los mundanos ni por los cristianos. Este libro fue quemado, puesto en la hoguera, fue olvidado, y prevalecieron las tradiciones sobre la palabra de Dios, que cuando Cristo estuvo en esta tierra sancionó fuertemente aquello. Esa es la historia en sí. Y ahora vemos maravillosamente cuán difundido está. Satanás no pudo destruir la palabra de Dios. Se levantaron en el tiempo hombres para que este libro desaparezca, este libro sagrado. Pero no pudieron. ¿Por qué? Si en pantalla, por favor, me ayudan con la declaración que hace el profeta Isaías, capítulo 40, en el versículo 8. ¿Por qué no la pudo destruir Satanás a la palabra de Dios, que ha sido la guía, la vida, la esencia de la revelación de Dios? Miren cómo dice el profeta: sécase la hierba, lo dice en forma de poesía, pero revela una verdad. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios vivo, ¿qué dice? Permanece para siempre. Y ahí está, en nuestras manos hoy. Pero Satanás cambió de táctica. Ya vio que llevar a los hombres a la hoguera, a la muerte, al cadalso, a la cárcel, a la hoguera, y destruir las Biblias no le funcionó. Porque más sangre derramaba. Estas eran como semillas del cristianismo, dijo un ateo. ¿Por qué? Porque Dios cuida su palabra. ¿Por qué? Porque está ahí la vida eterna, donde se señalan los caminos, los pasos, los consejos, las instrucciones de enseñanzas, para que seamos felices aquí y nos preparemos para la eternidad. De ahí que el enemigo usó una nueva táctica, y qué triste es decirlo, le ha dado éxito. Gran parte del cristianismo ha sido engañado. Y hoy vemos iglesias que fueron pilares en el pasado, iglesias de otras denominaciones que se están derrumbando. ¿Por qué? Han sacado de su iglesia el fundamento
que da vida y consistencia a la vida de la iglesia, y es la palabra de Dios. ¿Y cómo comenzó esta táctica del diablo? Por ahí Dios teólogos, cerebros alemanes, crearon la llamada escuela de Wellhausen. Y dijeron, mire, tenemos que ser bien definidos. Aquí vamos a separar lo inspirado y no inspirado. ¿Qué cosa? Atrevidos, ¿verdad? Dijeron, mire, lo que no se puede comprobar, lo que no se puede analizar, etcétera, no es creíble. Es un mito. Ejemplo, caminó Jesús sobre las aguas, dice la Biblia, ¿verdad? Y aún mandó a Pedro que caminara. Vamos a hacer el análisis, la experimentación. ¿Cuántas veces cruzaron una piscina o cuántas veces quisieron cruzar un río, un lago, caminando? No hay tal, no se puede. Entonces lo he escrito ahí, no es cierto. Es un mito, una leyenda bonita que se inventó y que lo incrustaron ahí. ¿Qué tal? El hombre recortando lo que es y no es de Dios. ¿Hasta dónde tiene el hombre, por más teólogo que sea, esa autoridad? ¿Quién le ha confiado? La Biblia no lo dice en absoluto. Y entonces, imagínense, en la nueva táctica, ¿qué pasó ahora en tiempos modernos? Ahora están haciendo otra experimentación. Y en la aplicación de algunas otras ciencias les ha dado buenos resultados. Pero querer aplicar la misma filosofía en la religión no funciona. Querer mezclar la Biblia con otras ciencias es un sincretismo. La Biblia es suficiente, totalmente suficiente para revelársenos. Pero ¿qué pasa ahora? Dicen, el hombre que escribió tuvo un éxtasis, una manifestación divina, se llama teofonía. Y ese encuentro con Dios, ¿no?, impresionó su mente. Y una vez que todo volvió a la calma, él volvió a su lugar, se incorporó a la vida normal, y pensando en ese encuentro, etcétera, dice, comenzó a reflexionar y lo aplicó a su cultura y a su tiempo. ¿Qué están diciendo con esto? Que la Biblia es solo una reflexión del hombre acerca de Dios. Por eso que la gente ha perdido la fe. Si es una obra humana, los humanos nos podemos equivocar y no podemos creer absolutamente un 100%. Pero en contraste, veamos lo que dice el apóstol San Pedro. Y quizá antes de ir a la pantalla, está la otra cosa que se está ahora ventilando. No te preocupes lo que tú crees, no te preocupes. Si eso es verdad, lo que tú crees, está bien. Y si esto otro es verdad para mí, también. No importa en lo que creas. Todos los caminos llevan a Roma, todas las religiones nos hablan y nos llevan a Dios. Como especulan, ¿no? No te preocupes, nada es absoluto, todo es relativo. Y así el diablo está trabajando, pero poderosamente, y está debilitándose la fe de los cristianos. Miren ustedes las iglesias aquí en Estados Unidos. En tiempos antes se veía toda la familia, hasta los abuelitos, los papás, la mamá, los tíos, las tías, los sobrinos, sobrinas, acudir a la iglesia con ese fervor. Ahora, tan solamente el 30% de ese mundo religioso cristiano aquí en Estados Unidos va a la iglesia. Ha muerto Dios, es el lema de algunos. Qué tremendo. Por eso Jesús dijo, cuando Él venga por segunda vez, hallará fe en la tierra. El diablo es astuto para cortar esa vía de comunicación con Dios. Y esa vía de comunicación con Dios y fortaleza para el hombre es la Biblia. Y si lo separa la Biblia, tiene el asunto ganado.
y vivimos a la deriva. En un Dios tan lejano que no le interesa ni le interesamos. Pero ayer vimos el tema, cuánto nos interesa Dios, cuánto nos ama y cuán valiosa es nuestra vida delante de Él. Y estas teorías han venido justamente a debilitar la fe. Y hay iglesias que se están desmoronando y otras que van desapareciendo. Miren ustedes alrededor en este país, la cuna de misioneros de paso. Las iglesias estaban llenas, se levantaban templos y ahora hay letreros que dicen afuera se vende. O han construido algo diferente, fuera del propósito con el cual fueron edificadas. Qué terrible, ¿verdad? Pero mis hermanos, quiero añadir algo más. Es justamente allí, ¿qué dice la Escritura en cuanto a ello? En segunda de Pedro, por favor, si me ayudan ahí, está casi al final de las Escrituras, esa epístola. La segunda epístola de San Pedro, justamente en el capítulo 1, miren lo que dice ahí. Son versículos fundamentales. Capítulo 1, versículo 21. Comienza diciendo, porque nunca la profecía, y la profecía es la Biblia porque lo contiene desde el Génesis en los anuncios que hacen hacia el porvenir y el Mesías y todo lo que había de venir. Nunca fue traída, ¿cómo dice? Por voluntad humana. O sea, en otras palabras, no es fruto del intelecto humano. ¿Y qué sigue diciendo? Nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, la Biblia no es una reflexión del hombre acerca de Dios. La Biblia es la revelación de Dios al hombre. Amén. Es cierto que fue escrita por hombres, pero no cualquiera. Dice ahí, los santos hombres de Dios, ¿cómo escribieron? Bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? La mente de Dios se fusionó con la mente humana. Y lo que se escribió o reveló es, no reflexión, no que contiene, es palabra de Dios. Amén. Y esto echa por tierra todas las teorías que se presentan, que solo podemos creer una parte de la Biblia, o que esto ya no es, etcétera, o que fue para los judíos, ¿no? Y que sí inspirado, no. ¿Saben lo que dice el apóstol San Pablo escribiendo al apóstol Timoteo? En el capítulo 2, la segunda de Timoteo, perdón, un poquito más atrás, segunda de Timoteo, ustedes pueden encontrar allí, en el capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, si lo tienen allá también en pantalla, les voy a agradecer, me ayudan un poquito ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer el verso 16. ¿Ya lo tienen? Dice, ¿verdad? ¿Cuánto? Una parte. Toda la Escritura es, ¿qué cosa? Inspirada por Dios. Y ahí presente a su beneficio y utilidad, etcétera. ¿Verdad? Y quiere llevar al hombre, dice Dios, a través de su palabra, para que sea justo. Porque justo no hay uno. Pero Dios quiere hacer de los pecadores hombres y mujeres justos. La única manera, a través de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, el pecador se transforma en hombre justo. Qué maravilloso, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y el peligro, ¿no es cierto?, de estas nuevas enseñanzas que quieren aplicar sus propios métodos y hacer su propia interpretación, porque dice, así es como yo lo entiendo, o así es como yo creo. Pero ¿es eso como usted cree y como usted entiende? ¿Correcto?
Si fuera así, no se habría tomado Jesús la molestia de ir a Samaria. Habría dejado ahí a aquella mujer en su religión. Una religión mezclada entre lo falso y lo verdadero, entre el paganismo y el judaísmo. Y decir, bueno, no hay nada absoluto, ella puede ser salvo allí donde está, como está. ¿Y para qué entonces habría ido Jesús? Si ella estaba bien, si después de todo, de cualquier forma iba a llegar a Dios. No, hay un diálogo maravilloso ahí que se da. Y el punto que quiero resaltar esta noche es que le dijo, cuando ella cuestionaba sobre la adoración, no, el que le hagamos acá o ahí en Jerusalén, no. Le dice bien claro, mira, Dios es espíritu. Y Dios está buscando adoradores que le amen en espíritu y en verdad. ¿Nota? No es el lugar, es el Dios de la verdad, que te lleva al lugar correcto, sí. Y después que le dice, no lo olvides, que la salvación viene de los judíos. No está en esos fundadores de religiones, aquí o allá, en sus filosofías orientales, que dicen que revelan a Dios o quieren acercarnos. No, la única palabra autoritativa es la Santa Biblia, que fue confiada al pueblo de Israel para que sea una luz para el mundo. Y Jesús lo confirmó cuando estuvo en esta tierra. No te olvides que la salvación viene de los judíos, los custodios de la palabra de Dios. Y es por eso que, mis queridos hermanos, nosotros encontramos en Segunda de Pedro capítulo 1, volvemos a ese texto lindo, a una declaración linda que hay ahí en la Escritura. Ahí, en Segunda de Pedro, casi al final de la Biblia encontramos las epístolas, y está allí la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, y el versículo 20. ¿Lo tienen tal vez ya? Perfecto. Y dice ahí, entendiendo primero esto, ¿qué? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por eso nuestro principio como iglesia es la Biblia y solamente la Biblia. Y la Biblia se interpreta a sí misma. Por eso sigue diciendo en el verso 21, termina diciendo no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Saben ustedes? Ni siquiera la razón, la lógica hoy en día pueden ayudar. Por más honesto, sincero del hombre que ve esta realidad, esta lucha entre la verdad y el error, que al final del tiempo se agudizará más y más. De tal manera que será difícil distinguir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Y permítame ilustrarles con un ejemplo. En Gran Bretaña, 200,000 palomas mensajeras, después del entrenamiento que tienen, porque no es asunto nomás así, de que se constituyen, son especiales, desde pichoncitos, comienzan trabajando en ellas con reflejos condicionados y enseñándoles así las rutas y las barreras que se ponen en el camino y todo. Es algo maravilloso, pero eso cuesta dinero. Tienen su veterinario, tienen su alimentación, etcétera, mientras les van entrenando poco a poco para que cumplan con ese cometido. Porque desde donde ellas parten al lugar donde se les envía, llegan exactamente al mismo punto. Parecería que tuviesen una brújula incorporada en el cerebro. No se pierden. No les atemorizan ni el viento, ni el calor, ni la lluvia, ni la tormenta. Se les dijo se les puso el mensaje para que lleguen a aquel lugar y allá llegan. Pero en un año, según unas estadísticas de este país, ¿saben ustedes? Se perdieron 20,000, corrijo el número, 20,000 no volvieron. Y el gobierno perdió
$600 millones, que es lo que significa o cuesta el haber preparado o preparar estas aves. Lo tomé como ilustración. Por más sincero que sea un hombre, por más cuerdo que se crea, sencillamente se perderá. A menos que tome como guía la palabra de Dios. A menos que se deje llevar por el Espíritu Santo, que fue el lindo regalo que Dios nos dio también. Y cuando venga el Espíritu de Dios, los conducirá. Cuando venga el Espíritu Santo, los conducirá a toda verdad. Qué hermoso es estudiar así. No especulando, no tergiversando las Escrituras. El diablo es un astuto en hacer eso, pero Cristo lo venció con un claro escrito está, en su contexto, como corresponde. Y así nos toca estudiar la Biblia. Y el Espíritu de Dios ilumina nuestra mente. El mismo Espíritu que iluminó la mente del escritor para escribir, el mismo Espíritu Santo ilumina nuestra mente para entender. ¿Qué hacemos nosotros? Nada. Solo aceptar. Pero debemos ser humildes, porque el creernos con un título universitario, un posgrado, no nos hace aptos para Dios, porque Dios habita con el humilde y quebrantado de corazón. Porque Dios se revela al humilde y contrito de corazón. Aquel que mira su pobreza espiritual. Por eso Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres. No es una referencia en tanto a la pobreza material, sino a aquellos que sienten su pobreza espiritual. Y le dice el Señor, por favor, dame lo que necesito. Y Dios está presto para darnos. Y mis queridos, quisiera concluir con dos cosas de forma particular. Irrebatible aún para los ateos. Número 1. Y quiero que lo veamos en la pantalla, por favor. Mientras ustedes buscan ahí Isaías capítulo 48. Hay varios textos, pero voy a leer un par de textos del Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 48, si me ayudan buscando ya. Y vamos a leer ahí el versículo, estoy un poquito adelantado, es Isaías 42. Y vamos a leer el versículo 9. ¿Lo tienen ya ustedes? ¿Qué dice ahí? He aquí, dice, se cumplieron las cosas primeras, las que ya anunció antes Dios, tal cual. Y ahora noten, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz, yo los haré notorias. Y miren ahora, acompáñenme al capítulo 46, un poquito más allá, un par de páginas más allá, el capítulo 46, y miren la declaración que hace el versículo 9 y 10, Dios, 46. Dice allí el versículo 9, perfecto. Acordaos de las cosas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Si estoy aquí esta noche, es por una profecía. Me llevó como estudiante de 5º año de colegio, high school, a la biblioteca. Pasé varios días y yo no podía creer. Se me hacía difícil porque tenía una mente atea. Nadie puede escribir el futuro. No, ahí está en la Biblia. La historia del mundo predicha por Dios en Daniel capítulo 2. Y yo revisaba historiadores, Secoliauri, historias universales, y sí, exactamente se cumplió. Acordaos de las cosas pasadas, dice el Señor. Dios anunció. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace esto? Para confirmar nuestra fe.
No vivimos a la deriva. Vivimos con un propósito, sabemos dónde estamos, sabemos por qué estamos y sabemos hacia dónde vamos, gracias al libro que todo lo revela. Este es el primer argumento que ningún ateo puede rebatir, porque nadie puede predecir el futuro, excepto Dios. Y otra declaración en el Nuevo Testamento que es hermosa, está ahí en el libro de San Juan, en el Nuevo Testamento, en el libro de San Juan, el capítulo 14. Y esta es una declaración del Señor Jesús. Cuán creíble es también. San Juan capítulo 14, versículo 29. San Juan capítulo 14, 29 dice: y ahora os lo he dicho antes que suceda. ¿Para qué, hermanos y amigos? Para que cuando suceda, ¿qué cosa? Lo creéis. Irrebatible los dos argumentos. Y el primer argumento, perdón, es las profecías. Y el segundo, tan poderoso como el primero, ¿cuál es? Mis queridos, la naturaleza nos forma, la cultura nos informa, pero solo la Biblia nos transforma. Ese es el argumento poderoso, poderosísimo, que ningún ateo puede rebatir. Es la vida de un hombre o una mujer convertidos. He visto en los largos años de ministerio casos imposibles, terribles. Asesinos, ladrones, adúlteros, deshonestos, criminales, en fin. Pero qué interesante cuando la palabra de Dios llega a sus corazones. Dice el apóstol San Pablo, todo es nuevo y somos como niños que recién nacimos. Y la gente se pregunta a veces, ¿y cómo ahora está? Oh, no una disciplina humana, alguna ciencia o psicología. En la cárcel yo he visto llorar hombres. Los directores de la cárcel me han dicho, ¿qué tiene ese libro? Que yo he traído aquí profesionales en el área. Pero no ha habido resultados. Y usted con ese libro ahora está pidiendo un tiempo y un lugar para bautizarlos, porque aquellos han declarado ser cristianos y que aceptan a Jesús públicamente. ¿Qué tiene ese libro? Únicamente tiene ¿qué cosa? El poder de Dios. Porque no es un libro común. Y Satanás tiene rabia de que lo leamos. Porque no quiere vernos felices, quiere vernos destruidos, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia, caer en la drogadicción y todo lo demás. Pero confiemos, Jesús lo venció y Él quiere que nosotros lo venzamos, no solos, sino juntos. Ahora tú y yo, dice Jesús. Mis queridos, ¿tomaremos este libro nosotros también como su palabra? ¿Cuánta sangre fue derramada para conservar este libro? Y ahora lo tenemos con nosotros en nuestras manos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. ¿Cuántos quieren decirle gracias, Señor, por este libro maravilloso? Y esa gratitud se exprese en tomarlo y tenerlo entre sus manos. Si alguno de ustedes todavía no lo tiene, aquí la iglesia generosamente les puede dar una Biblia. Que Dios los bendiga, es mi deseo y oración en esta noche. Mañana nos estaremos viendo nuevamente con la ayuda de Dios. Ese tema que es otro tema lindo que no se pueden perder. El regalo de Dios. ¿A cuántos les gustan los regalos? Prepárense, mañana tendrán uno. Bien, dejo en las manos con el número especial que tenemos ahora. Adelante.